y la doctrina, la administración termina interpretando, y de ahí la importancia de estos espacios de retroalimentación y de tener unos tips claves frente al diligenciamiento o la presentación de las declaraciones de renta, en este caso de renta a personas naturales, eh, y al lugar, porque pues próximamente ya están disponibles los formularios para poder declarar este impuesto. Y como sabemos, pues mientras haga a cabalidad y en debida forma, pues nos evitamos mucho el tema sancionatorio que puede implicar cualquier incumplimiento en los impuestos. Repito, hoy nos ocupa renta de personas naturales, el impuesto directo del principal del orden nacional. En este espacio nos acompaña la doctora María Cecilia Martínez Rodríguez. La doctora María Cecilia es contadora pública, lleva vinculada a la DIAN 30 años, tiene una vasta experiencia en diferentes áreas, por fiscalización, por devoluciones. Actualmente nos está acompañando, es nuestra principal orientadora en la parte de asistencia al ciudadano, en orientación al contribuyente. Y pues la idea es que aprovechemos estas 2 horitas al máximo de su conocimiento y su experiencia. Doctora María Cecilia, el auditorio es suyo. Muchas gracias por su siempre colaboración y espacio de su complicada agenda, que sé que siempre nos dedica espacio para temas académicos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Tapasco. Buenos días a todos. Ya el doctor Tapasco me presentó con, con muchos títulos allí. Sí, llevo 30 años, soy contadora pública y pues esperemos aprovechar estas 2 horas lo máximo que podamos. Voy a compartirles pantalla. ¿Están viendo mi presentación? Sí, mi doctora, lo escuchamos bien Voy y a vemos la presentación. bloquear la cámara para que tengamos una seguridad porque estoy desde mi casa, entonces de pronto el internet queda muy débil si comparto pantalla, entonces me va a permitir bloquear la pantalla para poder tener, digamos, mejor señal. Hoy vamos a hablar de la renta natural de personas, la renta de personas naturales y asimiladas. Ay, esto no me ocurre. Allá, listo. Entonces, primero lo que nos dice la norma, nos dice el estatuto tributario, que ustedes saben que ese es pues, nuestro principal rector de la norma tributaria nacional. Nos dice que los ingresos son la base para determinar la renta líquida. La renta líquida, pues es la renta que es la base para liquidar el tributo. Nos dice que la renta líquida, para determinar esa renta líquida, nos lo dice el artículo 26, se suman todos los ingresos ordinarios y extraordinarios. Y que hay 2 momentos para la realización del ingreso en las personas naturales. Nos dicen que las personas naturales realizan el ingreso, los que no están llevados a llevar contabilidad, obligados a llevar contabilidad, nos lo dice el artículo 27, y los que están obligados a llevar contabilidad, el artículo 28. El artículo 28, obviamente, por su obligado a llevar contabilidad, pues el ingreso se realiza con base a los asientos contables y por causación. Los no obligados a llevar contabilidad, pues tenemos una manera diferente de llevar nuestros control de ingresos, y es cuando debidamente sean recibidos y estén disponibles para, siempre lo digo así, cuando entran a nuestro bolsillo, cuando ya está disponible para nosotros. Como nosotros no causamos, entonces no podemos no podemos contar con un ingreso que pueda llegar a futuro y no sabemos ese futuro cuánto futuro será. Entonces, por eso, los que no están obligados a llevar contabilidad, pues no, la realización del ingreso se hace con base a el momento en que efectivamente se reciba. En las personas naturales, en este, digamos, evento, vamos a mirar las 4, digamos, parámetros rectores primeritos para poder determinar el impuesto sobre las personas naturales y asimiladas. ¿Qué nos habla primero? Vamos a mirar la residencia fiscal, luego quiénes son los obligados, hablaremos de nuestro sistema cedular y la depuración de la renta. Residencia fiscal, entonces nos dice
¿Cuáles son los efectos y por qué es tan importante la residencia? Permítame un segundo que se me está descargando el celular. Voy a conectarlo por acá. Nos dice que la residencia, que el efecto de la residencia fiscal es que nos dice y nos determina, ya, ahora sí, nos dice y nos determina las responsabilidades frente al impuesto de renta y de patrimonio. Nos dice que el efecto al determinar la renta de la residencia fiscal es que el residente, cuando determinamos ser residentes en Colombia, en el caso de nosotros, yo, que vivo en Colombia, que tengo mis ingresos en Colombia y que soy residente fiscal en Colombia, residente para efectos migratorios también en Colombia, es que tengo mi residencia en Colombia, que debo declarar mi ingreso mundial, mi ingreso, el de Colombia, el del exterior, y una declaración especial que nos toca hacer, que es la declaración de activos en el exterior. El no residente, ¿qué pasa? Solamente declara lo que tenga en Colombia, no más. Entonces, bueno, esa declaración de activos en el exterior dice que se declara cuando los ingresos, ese ingreso cuando ese patrimonio sea superior a 2.000 VTs. La tarifa, esta es otra diferencia. Para nosotros los residentes, la tarifa está determinada con la tabla progresiva que nos habla del artículo 241 y es la que todos conocemos. Y el no residente sí declara con base al artículo 247 que nos habla de la tarifa general, que es también porque declaran en otro formulario, entonces sí, siempre va a ser del 35%. Allí vemos lo de los formularios, el residente, nosotros, los de acá, declaramos en el 210. El que no es residente tiene que saber cuándo declaran el 110 y cuándo declaran el 150. Este del 150 ha sido un formulario que ha venido la DIAN promoviendo, bueno, promoviendo no es el término, que está en la norma y que basado en algunos conceptos más bien cambiarios y aduaneros nos guía con el formulario 150 y cuándo se debe declarar por el formulario 150. De eso vamos a verlo más adelante. Ay, eso. Lo más importante para nosotros saber en qué formulario declarar, qué tributo vamos a pagar, es que nos toca determinar la residencia fiscal. ¿Y esa residencia fiscal cómo está determinada? La residencia fiscal nos la determina el artículo 10 del Estatuto Tributario. Y ese artículo nos dice que hay varios criterios para determinar la residencia. El criterio de permanencia, el criterio de servicio en el exterior, el criterio de control y el criterio respecto a la familia y el asiento principal del negocio. Entonces, miren el criterio de permanencia. Allí vamos a ver varios ejemplos que los voy a desglosar un poquito para que tengamos en cuenta cómo vamos a determinar esa residencia y nos dice, quien permanezca de forma continua y discontinua en el país por más de 183 días calendario. Allí no habla de año gravable, sino que habla de 185 días continuos o discontinuos de 365 días calendarios, incluyendo el día de entrada y el día de salida. Cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un año periodo, se considera que la persona es residente a partir del segundo periodo. Entonces vamos a mirar ejemplos. Este ejemplo es el más común y el más fácil de determinar. Estuve durante todo el año 2025, estuve 200 días. Entré en marzo y me fui en septiembre. Tengo 183 días en el país. Puedo ser extranjero o puedo ser nacional que llevo 20 años por fuera del país y vine y todo el año 2025 me estuve 183 días. Eso me hace residente fiscal para presentar mi declaración de renta y que la debo presentar. Entonces, como yo ya llevo más de 183 días, 183 días son 6 meses, 3 días, debo presentar declaración en el año 2025 y como ya me volví residente fiscal, tengo que presentar mi patrimonio mundial y mi ingreso mundial. El segundo caso, también dentro del mismo año gravable 2025, año calendario, perdón, del 2025, me vine en febrero, entré en febrero, me fui en abril y volví en septiembre y a diciembre 31 aún estaba aquí.
o salí el 31, digámoslo. También estuve 184 días, también estoy obligado porque estuve más de 183 días en el país. Miremos este caso, que este es un caso ya más particular, y eso pasa mucho. Ustedes, contadores, cuando les llega un cliente y el cliente les dice, ¿y usted cuánto estuvo en el año 2025? No, yo estuve apenas los 2 primeros días del año, estuve 40 días, estuve enero y febrero. Ah, no, usted no está obligado. Tenemos que mirar su historia. ¿Cuándo fue su última entrada al país? Su última entrada al país fue el 1 de agosto al 28 de febrero, tenía 190 días. 190 días lo hace declarante, dice ahí que a partir del segundo año, entonces el segundo año sería 2025, se me juntaron los 190 los 183 días, presento declaración, año grabable 2025, lo presenta en el formulario 210 como residente fiscal. Tenemos por aquí otro ejemplo cuando son continuos o discontinuos, en este caso son discontinuos. En el 2024 entré en mayo, entre mayo y junio estuve 30 días, o sea que entré el 15 de mayo y me fui el 15 de junio, estuve 30 días. En agosto igual, entré en agosto, me fui en septiembre, allí duré 40 días. Entre noviembre y diciembre llegué el 10 de noviembre, entonces estuve 50 días. Y entre febrero y abril estuve 70 días, 190 días. También me hice en los 70 días, en los últimos 70 días que estuve, cumplí los 183 días que me hace declarante para el año 2025. Este caso es el mismo caso anterior, pero ya lo voy a tomar desde el día 40, porque cada vez que yo entro al país empieza a correr un término de 365 días. Entonces, ya en agosto, lo tomo de agosto y lo miro hasta julio. ¿Cómo así que si me preguntan ya? ¿Perdón? Perdón, por favor, cierren los micrófonos. ¿Aló? Entre el 2024 y el 2025, entré en agosto, salí en julio, completé los 185 días, también todos discontinuos. Este es el mismo caso anterior, pero empezamos a arrancar de que él estuvo más días del 2025. Este ya nos junta el mismo caso. Mire que si miramos 2025, dice, no, ya él no estuvo sino 30 días. Pues los 30 días más los días del 2024 nos va a sumar los 185 días para declarar renta 2025. Ese es el primer criterio, es un criterio que tenemos que tener en cuenta que primero ahorita ya ustedes profesionales no le van a decir a su cliente, pase los pasaportes, yo le empiezo a sumar esos pequeños lapsus que usted estuvo aquí de 50 días, de 45 y sus fechas de entrada y de salida con los pasaportes. O tampoco, y sobre todo ahorita que ya en los pasaportes en muchos países pues no los sellan o las personas ya no los hacemos sellar, sino que pasamos con la camarita que nos registra la entrada y la salida y no se hace sellar pasaporte. Entonces, menos ahorita se podría. ¿Quién nos dice la verdad? Migración Colombia. Entonces, si un funcionario le está cuestionando y le va a decir a usted si usted le toca declarar como residente o como no residente, pues el funcionario no le va a pedir pasaportes a su cliente. El funcionario simplemente le va a decir a Migración Colombia, certifíqueme las entradas y salidas de este señor de los últimos 2 años, como estaríamos ya en el 2026 haciendo, digamos, la auditoría, pues le iría a pedir por el año 2024 y 2025 cuáles son sus entradas y salidas para poder determinar si durante el año 2025 él se hizo residente fiscal. Entonces, con esa recomendación que es, primer requisito que debe hacer usted con un ciudadano extranjero o nacional que diga, no, es que yo vengo muy pocas veces al país, yo cuando vengo me estoy 15 días, yo me estoy un mes y me vuelvo a ir. Bueno, entonces pídale a Migración Colombia que le certifique sus entradas y salidas y con base en eso yo le puedo determinar si su declaración la voy a hacer por el formulario 210 o formulario 110 como residente o no residente. Le determinamos que es residente, entonces sabemos que como residente traiga todos sus ingresos, muéstreme toda su declaración allá, todos los taxes que paga en el país donde vive y tráigame su patrimonio de allá porque tengo que hacerle una declaración con su ingreso mundial y con su patrimonio mundial.
Este es el segundo criterio. ¿Qué nos dice esto? En el mismo artículo 10 nos lo dice, que se considera residentes para efectos tributarios, residentes fiscales, no tiene nada que ver para efectos migratorios, ¿no? Dice, personas naturales que por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con personas que se encuentran en el servicio exterior del Estado colombiano y en virtud de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, son exentos de tributo en el país donde se encuentran en misión respecto de toda parte de sus rentas y ganancias ocasionales. ¿Qué quiere decir? Que ellos por estar allá en una misión del Estado colombiano, ellos son residentes fiscales y deben declarar sus rentas y sus patrimonios en Colombia. Que ese cónsul, que ese embajador, y fuera de eso, pues allá en una embajada y en un consulado no trabaja el embajador y no más, allá hay una unidad y esa unidad puede tener 20, 50, no sé cuántos funcionarios. Todos esos funcionarios que sean, así no sean colombianos, pero si están cumpliendo una misión del Estado colombiano, les toca declarar como residentes en Colombia. Y ahí dice, o con personas que se encuentran en el servicio exterior. ¿Qué pasa? Que el embajador cuando se va, se lleva a su esposa, se lleva a sus hijos, se lleva a su conductor, se lleva a la persona que le cuida a sus hijos, se lleva a su suegra. Cuando todas esas personas tienen su visa y su estatus migratorio en el país donde está, que sea, digamos, que su visa ya sea por ser acompañante o compañero, o que estén en el servicio de ese funcionario que se fue, o sea, amparados con la situación del diplomático, también deben declarar como residentes en Colombia, como residentes fiscales. Tenemos otro que es el criterio de control, que sería la tercera. Ese criterio de control nos dice que primero, que cuando su residencia fiscal se encuentre calificada, se encuentre en una jurisdicción calificada por Colombia, lo que antes se llamaba paraíso fiscal y que hoy se llama jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición, como lo dice el artículo 60 del Estatuto Tributario. Quien tenga su residencia fiscal, allí están los países, son 25 países, el último digamos, clasificación o calificación de países no cooperantes, nos las da el decreto 1496 del 2024, nos dice cuáles son esos países. Las personas que tengan la residencia en esos países, pues esas personas no deben declarar en Colombia si son nacionales, ¿no? Declaran en Colombia como residentes fiscales. Y la resolución 26 del año 2019 nos dice que cuando fue requerido por la DIAN y siendo requerido por la DIAN no demuestran el certificado de residencia fiscal en el país del exterior donde residen o donde ellos manifiestan que tienen su residencia fiscal, pues se consideran, al no demostrar su residencia fiscal en otro país, pues ellos se consideran residentes fiscales y deben declarar en Colombia como residente fiscal. Este es otro criterio, este sería el cuarto, que nos dice que también se considera residente de Colombia. Estos sí son exclusivos para connacionales, ¿no? El único que se considera contemplado para por la permanencia son los extranjeros, los demás todos son para nosotros nacionales. Dice, se consideran residentes para efectos tributarios las personas naturales que durante el periodo gravable, ahí sí habla de periodo gravable, su compañero, su cónyuge del que no se ha separado legalmente, o cuando tiene hijos menores de edad. Entonces, aquí hay muchos ejemplos que personas que dicen, yo llevo 20 años sin ir a Colombia, pero resulta que no va a Colombia, pero sí tiene la visita de su compañera permanente que va. Y de allá se trae una semilla y esa semilla nace aquí. En ese momento tiene que evaluar que como su hijo menor de edad, dependiente de él, tiene residencia en el país, pues eso lo haría residente en Colombia. Cuando el 50% de sus ingresos sean de fuente nacional, pues esta puede estar por fuera, pero ahorita, sobre todo ahorita que con la globalización trabajamos para diferentes países, pues eso haría que la persona se va y deja sus negocios aquí, sus arrendamientos, sus dividendos, presta servicios por internet, entonces, o viaja y viene y presta servicios acá.
Entonces tiene sus ingresos en Colombia, sus negocios, sus establecimientos de comercio, los tiene en Colombia. Entonces, cuando ese 50% de sus ingresos estén en Colombia, o los bienes estén en Colombia, o sean administrados o poseídos en el país, también se considera residente fiscal. Tiene una excepción. Eso nos lo da el parágrafo 2 de esa excepción. Dice que a pesar de tener todas esas condiciones que hablamos, de esas situaciones que tienen para ser residentes fiscales, de su cónyuge, de sus hijos, de que no acrediten su condición su condición de residente en el exterior. A pesar de todo eso, dice que cuando el 50% o más de sus ingresos tengan la fuente en la jurisdicción donde tenga su domicilio. Entonces, eso es muy importante, esa palabra domicilio. ¿Por qué? Porque con la misma globalización de las que le hablo, una persona puede generar ingresos en varios países. Entonces, allí no estaría contemplando la excepción. La excepción dice, cuando tenga su domicilio. Y lo mismo pasa cuando los activos, dice, cuando más de los activos, entonces una persona dice, no, pero es que yo tengo todos mis activos acá en tal país en el que yo resido. Entonces, ¿qué nos habla por allá? Lo de la residencia. Hay un concepto que nos aclara, porque el estatuto tributario no ha aclarado. El estatuto tributario no ha aclarado. Ay, ¿qué pasó? Hola, hola, ¿Te parece que hola. estuviera doblemente conectada? No, Sí, así es. pero yo como estoy doblemente conectada, ¿cómo Pero dice? ya cesó Ah, bueno, Ya ok. cesó el nuevamente. retorno, sí. También a ti se te está escuchando igual. Sin Aquí te embargo, escuchamos bien. ya. Entonces nos habla que el concepto de domicilio no está definido en la normativa fiscal. Pero ¿qué pasa? Hay un concepto que nos habla y dice, bueno, como no está en la norma fiscal definido qué es la palabra domicilio, nos envía al Código Civil, al artículo 76, y nos dice que el domicilio consiste en la residencia acompañada real del ánimo de permanencia en ella. ¿Qué pasa? Que entonces uno es con su globalización, entonces yo tengo ingresos en Argentina, en España, en Estados Unidos, en el mismo Colombia, tengo ingresos en varias partes, pero mi base de mi residencia está en Chile. Y en Chile yo no tengo ingresos porque yo no trabajo, no genero ingresos en Chile. Entonces allí, a pesar de que tengo mi permanencia en Chile, no tengo ingresos en Chile, pues entonces mi domicilio, tengo que mirar los 4 parámetros anteriores para saber de mi residencia. Pero si yo digo que yo vivo en España, que el 51% de mis ingresos están en España y los demás sí los tengo en Colombia, los tengo en otros países, pues ahí sí puedo decir, a pesar de tener todas las características anteriores, pues el hecho de que yo tenga mis ingresos en el país donde resido no me hace residente fiscal. Esa es la excepción. Vamos a mirar quiénes son los obligados a declarar. Entonces, pues el impuesto de renta sabemos que lo declaran las personas naturales y las personas jurídicas. Tengo resaltado que hoy estamos dedicados a las naturales. Entonces, sin embargo, en los dos obligados a declarar tenemos declarantes no contribuyentes, los no declarantes no contribuyentes y los declarantes contribuyentes. Nosotros nos vamos a dedicar a los declarantes contribuyentes, personas naturales. ¿Qué nos dice la norma? Artículo 591 del estatuto. Nos dice que todos en Colombia estamos obligados a declarar, con excepción de lo que diga el artículo 592. Esa es la excepción, ¿sí? Entonces vamos a mirar. Bueno, aquí nos habla un poquito de que los contribuyentes o responsables directos del pago del tributo, los sujetos respecto a quienes se realiza el hecho generador, que tiene la obligación sustancial, es el artículo 2 del Estatuto Tributario. Esos primeros artículos del Estatuto que casi no leemos y que son, digamos, la base, donde nos hablan de los tributos. Entonces vamos a mirar primero, como estamos hablando de las excepciones, arrancamos con las excepciones de las personas naturales que no tienen residencia en el país. De eso hay muchas confusiones,
Hoy todavía, ayer nomás, yo como orientadora, yo les voy a hablar mucho de las preguntas frecuentes. Entonces, a mí como orientadora me llegan muchas preguntas frecuentes. Personas con mucha constancia llegan allá, personas no residentes que vienen por alguna circunstancia a hacer una vuelta aquí al país, o les llega el correo porque ¿qué pasa? Los informantes le dicen, le llegan a la DIAN y le dice, mire, es que usted tuvo consignaciones superiores a 1.400 VTs, usted debe presentar su declaración. Y después le llega otro correo. Observamos que usted se le venció la declaración en tal fecha de septiembre del 2024, del 2025, perdón, renta 24, usted tuvo consignaciones y usted no declaró. Eso no lo hace declarante y no tienen que salir corriendo a declarar, a sacar el RUT y el contador a decirles, venga, yo le hago la declaración. Ustedes tienen que ser muy objetivos cuando ustedes a una persona natural que no reside en el país le van a determinar si son declarantes o no son declarantes en Colombia y en qué formulario van a declarar. Entonces, mire lo que nos dice el artículo 161.1327 del 1624, que es el DUS. No están obligados a declarar cuando se les haya practicado retención en la fuente sobre la totalidad de los ingresos obtenidos en Colombia y por los conceptos mencionados en el artículo 407 al 409 del Estatuto Tributario. Entonces dice que están exoneradas. Vamos a leer un poquito más sobre eso, pero es como para entrar en materia. Hay un oficio, que este es oficio, es el oficio 1364 del 2018. Aquí pues está más claro, pero está ratificado con este oficio que es de enero del 2025. Nos dice lo mismo, pero leámoslo acá que está más claro. Dice, las personas naturales no residentes en el territorio nacional no serán responsables de presentar la declaración de renta si poseen patrimonio y los ingresos que obtuvieron les hicieron las retenciones en la fuente de los artículos 407, 411. ¿Qué tiene que hacer una persona? Por decir, una persona que tenga lo que les hablaba ahorita, tiene sus negocios en Colombia o tiene sus arrendamientos o presta sus servicios y le dice, mire, yo no soy residente en Colombia, aplíqueme la retención del artículo 407 a 411. Esas retenciones son retenciones especiales, la más, digamos, donde está más la mayoría de las retenciones, digamos, la mayoría de conceptos del artículo 508, donde están los arrendamientos, la prestación de servicios, los honorarios y las comisiones. Entonces, allí dice que la retención es del 20%. Entonces, si yo estoy recibiendo unos arrendamientos, si yo estoy recibiendo unas asesorías, si yo tengo mis negocios en Colombia y estoy recibiendo unos ingresos, yo le digo a mi pagador, por favor, reténgame con base al artículo 407, 408, 400, el que le corresponda del concepto que yo recibo, reténgame el 20 y yo ya sé que no voy a declarar en el 110 con una tasa del 35%. Ahí ya me va a ahorrar 15%, eso se llama planeación tributaria y lo que hago es decirle a mi agente, a mi pagador, reténgame el 20 o reténgame con base a esos artículos 407 al 411 y eso no me hace declarante. Entonces, así yo tengo ingresos. Si esos ingresos míos me los sometieron a las retenciones en la fuente de esos artículos y yo puedo poseer el patrimonio, ahí no dice el patrimonio, no dice 1.400, 3.500, 4.500, no habla de patrimonio, solamente dice posee patrimonio y tuvo unos ingresos que están sometidos, pues no está obligado a declarar, porque él tributó sobre esa retención normal, la más alta, que es del 20%, hay otros del 15% y hay algunos del 10%. Entonces dice, reténgame del artículo 408, hablemos del 408, que es el más general, que es el 20. Dice, reténgame allí y yo no declaro. Entonces, cuando la DIAN le escribe y le dice, mire, es que usted obtuvo ingresos en Colombia y usted no ha declarado, entonces yo le mando mi certificado de retención y le digo, mire, es que a mí me retuvieron el 20 porque yo estoy por fuera del país, demuestro que yo resido en otro país, que yo no estoy aquí y que me retuvieron el 20% y tengo un patrimonio de 5.000 millones, pero eso no me hace declarante. La segunda, posee patrimonio y no tiene ingresos. Entonces, una persona, siempre les pongo mi ejemplo, una persona vive en Pance, tiene una casa de 5.000 millones de pesos, se fue del país y dejó viviendo allí a sus, bueno, puede ser una persona que le cuida, el jardinero, o puede dejar a su suegra, puede dejar a su mamá, y esa casa lo único que le genera es
un costo y un gasto. Entonces yo estoy fuera del país, pero yo le pago el predial, yo le pago el mantenimiento de la piscina, yo pago al jardinero, yo pago los servicios públicos, yo pago el mantenimiento de mi casa y para eso yo envío unos recursos a mi cuenta, que también la tengo a nombre mío. Eso no me hace declarante. Mis consignaciones son superiores a 1.400 UTs, eso no me hace declarante, porque ni por consignaciones, ni por poseer un patrimonio de 5.000 millones me hace declarante de renta cuando yo no soy residente fiscal. Y cuando no tengo patrimonio, no tengo nada, solamente que me generaron los ingresos. Y esos ingresos yo le dije a mi pagador, reténgame con base a los artículos 407 y los 411, tampoco me hace declarante. Eso salió en el oficio 1364 desde el 2018 y se adicionó al concepto unificado del 912 del 2018. Tenemos uno nuevo que es el concepto 370 de enero 20 porque esto ha dado pues mucha confusión y discusión, llamémoslo así. Entonces volvemos a lo mismo y el resumen de ese concepto que dice, si se trata de un no residente fiscal en Colombia, únicamente se encontrará grabado en Colombia respecto de sus ingresos, rentas y ganancias de fuente nacional y de su patrimonio poseído dentro del país, caso en el cual deberá entenderse lo dispuesto, por ejemplo, en el artículo 592. Entonces volvemos a lo mismo. Yo incluí esta de las declaraciones presentadas por los no obligados porque se incurre mucho, ¿no? Entonces volvemos al ejemplo de la persona natural no residente y como le escribió el banco diciéndole, vea, usted tiene le escribió la DIAN diciéndole, usted tuvo consignaciones bancarias o usted compró, usted tuvo una compra. La compra fue que compró un apartamento acá. Entonces, claro, tendría dos factores que sería, tuvo consignaciones en el banco porque trasladó su plata al banco para poder pagar el apartamento que compró. Entonces lo reportó la notaría o lo reportó la constructora y obviamente el banco. Entonces ellos corren a sacar el RUT y a presentar una declaración por el 210 siendo no residentes, no obligados a declarar porque no tuvieron el concepto que nos habla acá de cuándo declara el no residente. Entonces, nos habla por allá una sentencia del Consejo de Estado que nos dice que las liquidaciones privadas y sus correcciones no surten efecto jurídico en dos circunstancias: cuando no fueron debidamente presentadas, en los casos del artículo 580, y cuando fueron presentados por los no obligados a declarar. Artículo 594-2 nos dicen las declaraciones presentadas por los no obligados pues no tienen efecto legal. No lo dice el artículo 592 del Estatuto, 594 rayados del Estatuto Tributario. Ahora sí vamos a hablar de los no obligados. Para no estar obligados a declarar, nos lo dice que tiene que cumplir con la totalidad de las siguientes condiciones. Primero, no puede haber sido responsable de las ventas, estoy hablando del año 2025. No puede haber sido declarante de ventas en el año 2025. Sus ingresos fueron inferiores a 1.400 VTs, que son 69,718. Que su patrimonio fue inferior a 224,095. Que los consumos con la tarjeta de crédito fueron inferiores a los mismos 1.400 VTs, que las compras y consumos fueron inferiores a 1.400 y el valor acumulado de las consignaciones. Voy a hablar un poquito de uno a uno. Bueno, miremos las del 2026 porque nosotros siempre si estamos hablando de omisos, pues la DIAN en este momento le ha escrito a los que en el año 2024 nos ha llegado en estos días mucha gente, por eso les hablé de las personas no residentes, porque envió una nueva comunicación a quienes no han presentado declaración de renta 2024. Esas personas a las que le mandaron eso y no están porque no son residentes en Colombia, pues tienen que hacer caso omiso, obviamente con sus documentos y sus soportes. Entonces, uno está mirando casi 3 años. 2024 como omiso, 2025 que toca declarar entre agosto y octubre de este año, y 2026 porque las personas este año tienen que mirar cuáles son los topes para saber si va a ser declarante o no declarante. Entonces miremos la del 2025 porque es la declaración que nos toca presentar
el próximo agosto. Entonces dice, hablemos de los ingresos brutos. ¿Qué son los ingresos brutos? Ingresos brutos, pues es todo lo que recibimos y que efectivamente incluimos en nuestro bolsillo a los no obligados, ¿no? Perdón, a los no obligados a llevar contabilidad. Entonces esos ingresos tenemos que tener en cuenta que están, pues, los salarios, los honorarios, todos los servicios que prestamos, nuestras ventas de bienes, o sea, los que hacemos comercio, cuando vendo un carro, cuando vendo un vehículo, cuando vendo una moto, cuando recibo una donación, cuando recibo una herencia, cuando me gano una rifa. Entonces hay muchos conceptos por los cuales yo recibo ingresos y no los tengo como en cuenta, ¿no? Entonces es como para tenerlo ingresos, los ingresos brutos. Bueno, voy a adelantarme un poquito para mirar uno a uno cada uno de estos conceptos. Miremos primero el patrimonio. Aprovecho, doctora, aprovecho para recordarles, por favor, diligenciar la asistencia, el formato de asistencia, ya se los compartimos en el chat. Es muy importante que lo registren. Recuerden que vamos a hacer un sorteo de una tabla a las personas que vía esta asistencia se les envíe la encuesta y la conteste. Una tabla. Ok, gracias. Bueno, entonces hablemos de los tips de patrimonio. ¿Qué nos dice qué constituye el patrimonio? El patrimonio, ustedes los ven ahí, y dice que está constituido por el total de los bienes y derechos apreciables sin dinero. Yo siempre les digo lo que podamos convertir en cash. Ese es nuestro patrimonio. Entonces ahí tenemos edificios, vehículos, monedas, casas, lo que tenemos guardado en la caja fuerte, computadores, celulares, lingotes de oro, moneda en efectivo, inversiones, acciones, y un nuevo concepto que lo tenemos ahí en un azulito más oscurito, las criptomonedas. También hace parte de nuestro patrimonio. Entonces recuerden que a nosotros los residentes nos toca declarar todos esos bienes que tenemos poseídos en el exterior. Las criptomonedas pues no están ni aquí ni allá, están en la nube, pero están. Entonces yo no puedo tener guardado, no sé, un valor cualquiera, 500 millones en criptomonedas y aparecer mágicamente comprándome una casa de 500 millones o un vehículo de 200 millones que los tenía guardados en una criptomoneda y yo nunca los declaré. Ese patrimonio, eso se considera que hay una diferencia porque no puedo soportar ese patrimonio y pues vienen las consecuencias frente a la renta. ¿Qué nos dice cómo declarar los activos fijos? ¿Cómo declaro el valor patrimonial? En los muebles e inmuebles nos dice que es el precio de adquisición o el costo declarado en el año inmediatamente anterior, más los reajustes fiscales que pueden hacerse anualmente y que para el año, tengo el del año 2024, porque el 2025 está el proyecto, pero todavía no está declarado. El 2025 está en el 5. En el 5.1 creo que es que está, por acá lo tengo, porque no lo recuerdo, pero bueno, ahí está en el 581. Para el 2025 está como proyecto, aún no lo han aprobado, entonces pues no podemos todavía contar con ese 581 hasta que no esté decretado. Por ahora hablemos del el último que tenemos, que fue el ajuste que debimos haber hecho en las declaraciones de renta del año 24 y que fue del 1097 con ese decreto 174 de 13 de febrero. Ese es para los bienes muebles e inmuebles. Para los bienes, para los bienes urbanos, rurales y acciones también nos habla de la aplicación de una tabla en la que nos habla el artículo 73 y nos dice que se puede adicionar el valor de las mejoras y contribuciones por valorización, ¿no? ¿Qué hay que hacer para los inmuebles? Para los inmuebles, eso no va para acciones ni para muebles. Para los inmuebles, lo debemos comparar con el avalúo catastral o el autoavalúo. Hay algunas ciudades que tienen autoavalúo a 31 de diciembre y tomar el que sea mayor valor como valor patrimonial. Entonces yo traigo un bien como un bien inmueble que compré hace muchos años, yo le hago el ajuste cada año que me permite la norma, en este caso para el año 24, el 1097, pero llegó un ajuste del predial y cogió ese bien que yo tenía en 200, me lo volvió 500, entonces yo pierdo todos los ajustes, no es el valor que debo declarar
en mi patrimonio el valor que trae ajustado, sino que lo debo ajustar por lo menos al avalúo catastral, el mayor de los dos. Cuando hablan de autoavalúo, hay ciudades que permiten hacer el autoavalúo en la misma declaración del predial. En Cali no. En Cali el autoavalúo se hace con 6 meses de anterioridad, se solicita el autoavalúo, pues se solicita y ya ellos se lleva, digamos, como la calificación técnica que ellos llaman. Ellos tienen 6 meses para dar respuesta y para aprobar ese autoavalúo. ¿Cómo declarar? Aquí tenemos un ejemplo, es el mismo ejemplo con el del año 2024. Entonces, con unos bienes que yo tenía a diciembre 31 del 2024. Una casa habitación que la adquirí en el 2019, su avalúo en catastro fue de 578 millones. Tengo unos terrenos que su avalúo fue de 1.025 millones para ese año. Que tengo una casa campestre que la adquirí en 198 millones. Y unos inmuebles que los tengo para arrendar y que fueron adquiridos en el 2004 por 458. Entonces, ese sería el costo de adquisición que yo tengo con todos los ajustes que le he hecho año tras año. Ese costo de adquisición fue por el valor que yo lo adquirí, perdón, que le estaba hablando del factor. Entonces, el avalúo me dice que son 578, pero yo lo compré en 999 millones. Tengo que declararlo por los 999 más el ajuste que me permite la norma hacerlo. ¿Sí? El valor del terreno, igual, me costó 421, pero el avalúo en mi predial, el avalúo catastral está en 1.025, pues yo lo debo declarar por 1.025 porque es el mayor valor, ¿no? A pesar de que con el ajuste que yo le hice el 1097 me dio 467, pero es superior el avalúo catastral. Con nosotros dos el ejercicio es exactamente lo mismo, es mi valor de adquisición más el ajuste y yo lo comparo frente al avalúo catastral y declaro el mayor de los dos. A mí me gusta mucho este ejercicio porque también en mis preguntas frecuentes van muchas personas allá que dicen, no, es que como le parece que yo compré un bien, lo compré por allá en el 2000, en el año 93, me costó 26 millones, mi avalúo en el catastro está en 180, como yo le he hecho los ajustes año tras año, en este momento con el 1097 me da 255, pero yo lo voy a vender. A mí me gusta ese decreto, pero pues desafortunadamente no lo bajé, no lo tengo aquí, pero ese decreto del que les estoy hablando, ustedes lo pueden bajar allí un momentico, que es el decreto 174 de febrero 13, les va a mostrar una tabla. Entonces esa tabla, cuando voy a sacar el costo fiscal para determinar el valor del costo que yo, con el que voy a declarar mi venta, porque ya voy a vender ese bien y lo compré en 26 y el costo más alto que tengo es 255, pero yo lo estoy vendiendo en 500. ¿Cómo voy a declarar utilidad sobre un bien que yo tengo desde el año 93? Entonces, el decreto tiene una tabla que en su artículo 73 nos muestra un factor. Mire que ese bien que le costó 26 millones a esa persona, con el factor de 4340, le daría un costo fiscal de 1.128. Si yo tengo dentro de mi planeación tributaria, que yo ya estoy en este momento para el año 2025 vendiendo ese bien, pues yo ya sé que para el año 2025, que la declaración es en agosto, pues yo lo voy a declarar ajustado con la tabla por el factor del 4340 para no tener, digamos, utilidad ni pagar la ganancia ocasional, porque pues la norma me lo permite. Entonces es muy bueno que ustedes lo tengan en cuenta, no se les olvide nunca ese decreto, el ajuste, pero ese decreto no está decretado para el año 2025. Bueno, aquí hablemos de otra parte del patrimonio que tampoco tenemos en cuenta cuando declaramos bienes. Y sí que he encontrado, perdón con todo respeto, a contadores que nunca le han tenido, le declaran en el patrimonio a la persona que cede la nuda propiedad y se queda con el uso y el fruto. Entonces, ¿qué nos dice por allá el Código Civil? El Código Civil nos dice que el derecho a dominio está
está compuesto por 3 factores. La nuda propiedad, que es, digamos, la parte física de la propiedad, el uso y el fruto. Entonces la persona, el usufructo se puede ceder vitalicio o temporal, o se puede ceder oneroso o gratuito. Entonces, por allá el artículo 303 en el numeral 11 nos dice cómo vamos a declarar esa nuda propiedad. O sea, cuando yo cedo un bien, se la cedo a alguien, pero me reservo el derecho al uso y al fruto. O sea, yo lo voy a usar o yo voy a disponer cómo lo uso y los frutos de esa nuda propiedad son para mí. Entonces yo no cedí toda la propiedad, yo solamente cedí la parte física. Normalmente los contadores dicen, no, es que como doña Cecilia le vendió el bien o le regaló el bien o le donó el bien, pero solo la nuda propiedad, pero se reservó el usufructo, entonces ese bien no es de ella, ese bien es de la persona eh, ¿cómo se llama? El nudo propietario. No es así. No es así. El artículo 303, en su numeral 11, nos dice cómo debemos declarar en el patrimonio ese bien. Entonces nos dice, cuando el usufructo es vitalicio, o sea, yo le coja esa propiedad y yo me quedo con el uso y el fruto hasta que yo me muera. Normalmente, digamos, como los contratos y los acuerdos que uno más ve, sobre todo en familias. Entonces, tenemos ahí el ejemplo de un bien que vale 500 millones. El uso fructuario es el que hace el uso y el fruto se queda, debe declarar el 70% de ese bien. Y el que tiene la nuda propiedad, pues simplemente tiene el título del bien físico, pero no lo puede tocar, no lo puede vender, no lo puede usar, no lo puede explotar, no puede hacer nada, porque simplemente lo voy a hacer cuando se cumpla una condición que tiene ese mismo acuerdo o contrato o, bueno, convenio, como lo queramos llamar, que está reflejado en una escritura pública. Entonces, como yo no puedo hacer nada con ese bien y el nudo propietario solamente declara el 30% si estamos hablando de que es vitalicia. Cuando ese es a título gratuito, pero es temporal, se declara solamente el 5%, lo hace el usufructuario. El usufructuario declara el 5% cada año de ese bien. Estamos hablando entonces ahora del usufructo oneroso. Hay usufructo oneroso, sobre todo así se ven para explotaciones de bienes. Y lo he visto mucho en manejo de bombas de gasolina y manejo de terrenos para negocios temporales, digamos así, negocio temporal de 20 años. Un negocio temporal de 30 años, entonces véndame ese bien, no, yo no me lo puedo vender porque mi finca, la finca de mi papá, yo no me puedo, bueno, entonces alquílemelo, no, yo no me lo puedo alquilar, bueno, entonces cédame el uso por 10 años, 20 años, 5 años, entonces también hay un usufructo oneroso y yo le voy a pagar porque usted me lo deje usar, que yo tenga el uso y el fruto, entonces el señor se reserva la nuda propiedad y le dice al otro señor que lo use. Le cedo o le alquilo o le presto, no, le presto no, porque no es a título gratuito, es oneroso. Usted me va a pagar un valor por hacer el uso y el fruto de ese bien que yo le voy a ceder. Entonces allí sí se hace al 50%. El usufructuario declara el 50% y el nudo propietario declara el otro 50%. Eso para que lo tengan en cuenta cuando ustedes encuentren esas escrituras por allá donde no se cede se reservan el derecho del usufructo. Bueno, leasing habitacional. Sí que me gusta esta. El leasing habitacional, hasta el año 2016, no estábamos obligados a declarar. O sea, por allá todavía quedan algunos contraticos de leasing habitacional que no están declarados. La ley 1819 del 2016 modificó el artículo 127-1 y nos dijo cómo vamos a declarar el leasing habitacional. Nos dice que a partir del año 2017, dice, patrimonio por contratos celebrados, contratos
escuchen, contratos a partir del 2017 los vamos a llevar en el patrimonio, tanto en el activo como en el pasivo. ¿Qué vamos a llevar? El valor presente de los cánones de arrendamiento. Ustedes saben que un leasing habitacional son unos arrendamientos. Yo no soy dueña de nada. Cuando compré, muchos decimos, yo compré mi casa, yo tengo mi casa y mi apartamento por leasing habitacional. Y les cuento que lo he encontrado, hasta nosotros, en los mismos compañeros, que cuando hacen la declaración que tenemos que hacer de ingresos y rentas, vos que tenés ahí, no, pues que es mi casa, ¿y cómo la compraste? No, por leasing, o mi apartamento, y compré, ¿cómo así? Y mostrar la escritura. Ah, yo la busco esta noche. No hay escritura, porque el leasing habitacional es un contrato de arrendamiento que se da normalmente a 15 años. Hay personas que ya los tienen a 30 años, el leasing habitacional a 30 años. Entonces, ¿qué tengo que llevar? El número de cánones de arrendamiento de 180 o el número digamos, de mensualidades que tenemos de cánones de arrendamiento, ese valor, que supuestamente es el valor, que sería el valor de compra, pero que no es de compra, sino de los arrendamientos que yo le voy a pagar a ese banco o a esa compañía de leasing. Hay una opción de compra, que es cuando yo la compre dentro de 15 años, dentro de 30 años, yo le voy a pagar la opción de compra, que son los 50 millones. O sea, yo voy a pagar durante 180 meses los cánones de arrendamiento y cuando decida quedarme con el bien, yo voy a pagar 50 millones más. Porque yo puedo decidir no quedarme con el bien. Y en ese momento, cedérselo, no es vendérselo, cederle a alguien ese derecho, porque cada vez que yo pago un canon de arrendamiento, yo estoy pagando un abono a capital y unos intereses. Entonces yo me voy haciendo como en mi propiedad, mes tras mes voy adquiriendo un derecho sobre esa propiedad, pero no es mía todavía hasta dentro de 15 años, o si me adelanto con los cánones de arrendamiento, pues podría ser antes. Pero ¿qué nos dice la norma? Entonces nos dice, debemos registrar en el activo y en el pasivo los 350 millones. Los 180 cánones de arrendamiento que voy a pagar, el valor de la opción de compra. Algunas ocasiones la opción de compra no es que la que yo voy a pagar a futuro dentro de 15 años, sino que me la piden como cuota inicial y yo lo voy a llevar al activo y el pasivo, los mismos 350. Cuando yo empiezo a abonar, bueno, yo no voy a hacer eso mensual porque yo no tengo contabilidad, entonces mensualmente no lo voy a hacer. Cada año la compañía de leasing me certifica y me dice, usted abonó tanto a capital y pagó tanto de intereses. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Como yo tengo un activo y un pasivo de 350, pues entonces yo a ese pasivo le voy a llevar como un abono a capital los 12 cánones que pagué y los intereses, pues es un derecho a una deducción que yo tengo para las deducciones de la determinación de la renta. Entonces eso haría, de esa manera yo voy liberando esa deuda que tengo y haciéndome con un poquito más de derecho. Cada año tengo 12 meses más de derecho sobre ese bien. Pero eso no es suyo y usted no tiene que declararlo como su casa no le puede hacer los ajustes que hablamos en pasados. No puede hacer esos ajustes porque eso no es suyo, no es su casa de habitación. Es un contrato que usted tiene. Nos habla de cómo declarar los activos en moneda extranjera. Volvemos a lo mismo. La misma ley 1819 nos modificó cómo declaramos los activos en moneda extranjera. Antes del 2017, los activos en moneda se declaraba con el cambio, con la tasa representativa del mercado a 31 de diciembre del año anterior del año que íbamos a declarar. Eso ya, la ley 1819 nos metió un poquito de las normas NIF y nos dice que se debe reconocer a la tasa representativa del momento en que se adquirió el bien. De manera que si yo adquirí el bien en marzo, hoy estamos a ¿qué? Hoy estamos a 19, en marzo 19 del 2025, cuando yo voy en mi patrimonio a declarar ese bien, pues lo tengo en dólares, lo hago o en dólar o en otra moneda, porque puede ser en otro país, esa moneda la tengo que convertir al
la tasa representativa del mercado del día en que hice la transacción. ¿Listo? Allí está el artículo 269 del estatuto, que es el que nos habla de eso. Aquí nos habla de los bienes incorporales: propiedad industrial, literaria, artística, científica, patentes de invención, marcas, plusvalías, derechos de autor y otros intangibles. Dice, costo de adquisición demostrado. Entonces, hablemos, por ejemplo, de una patente, entonces, de invención. Entonces, a mí se me inventó, yo tengo y estoy haciendo algo y me lo estoy inventando, y yo para eso contraté personas y compré materiales y experimenté y pagué unas bodegas y pagué fotografías y pagué publicidad y pagué una cantidad de cosas, pero yo no guardé nada. Y luego esa patente viene una empresa y me dice, yo le quiero comprar esa patente, de esa invención a usted. ¿Cuál costo de adquisición tengo para determinar la utilidad que voy a tener sobre ese bien? Si yo no guardé nada de todo lo que yo hice en mi investigación o en mi invención. Así uno a uno es muy recomendado las personas que trabajan con derechos de autor, con obras literarias, artísticas, científicas, advertirles que tienen que guardar todo lo que hayan incurrido para hacer el derecho que tengan sobre ese bien incorporal y poderle tener un costo al momento para llevarlo al patrimonio y al momento de hacer su venta o ceder ese derecho. Vamos a mirar la determinación cedular. Nos dice que la cédula general está compuesta por 3 cédulas, que es la cédula general, que es la de trabajo, la de capitales, la de no laborales, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participantes. Esa suma de todas esas rentas líquidas de estas cédulas, le vamos a aplicar la tarifa del 241, que es la progresiva. Este formulario es muy común para ustedes lo conocen. Quiero que le miren para lo que vamos a hablar ahorita, le miremos los renglones que están bloqueados, que son los azulitos que están más oscuritos, porque de eso, con eso vamos a mirar qué tenemos derecho y qué no tenemos derecho dentro de nuestra depuración. Entonces miren que en rentas de trabajo, en devoluciones, rebajas y descuentos, en rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral y las rentas de capital están bloqueadas. ¿Por qué? Pues que como devoluciones, rebajas y descuentos en esas 3 cédulas no existen. Esas solamente nos la permiten en las rentas no laborales. Los ingresos constitutivos, no constitutivos de renta nos lo permiten en todas las cédulas. Los costos y deducciones, pues obvio que por rentas de trabajo no tenemos costos y deducciones, y por las rentas de trabajo que tengan deducciones sí tiene activo ese renglón, que es el renglón 45, y así sucesivamente, ténganlo en cuenta para la depuración que vamos a ver ahorita. Entonces aquí, cuando hablamos de rentas de trabajo, ¿qué nos dice rentas de trabajo? Rentas de trabajo no solamente son salarios. Yo siempre hablo de un término, rentas de trabajo es cuando yo vendo mi fuerza de trabajo.